Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre los campos conservativos, que son los correlativos en matemáticas de la noción de campo conservativo de física. En nuestros videos pasados estuvimos hablando de la integral de línea en cálculo multivariado en R2, R3 y Rn. Y hablamos también de que la integral de línea era la formalización matemática de la noción física de trabajo. Esto es, la integral de línea de P a Q de un campo vectorial a lo largo de una trayectoria alfa mide de manera matemática formal el trabajo que debería realizar una partícula que se desplaza por la trayectoria de la curva derivable alfa desde el punto P hasta el punto Q. ¿Okay? Y entonces este numerito real que me da la integral de línea, ¿okay?, es una integral en una variable. Esto es importante. Es una integral definida en una variable. Me da un numerito que depende de tres datos. Estos tres datos son el campo vectorial, que debe ser diferenciable, los puntos P y Q de partida y de llegada, ¿okay?, y la curva alfa de t derivable con la cual salgo de P y llego hasta Q. Muy bien. Estos datos me van a determinar cada uno de estos numeritos reales. Resulta que si yo me paro dentro de una región y para cada par de puntos P y Q yo empiezo a mirar la familia de todas las curvas con las que yo puedo llegar desde P hasta Q y saco la cuenta con otra y me da lo mismo, y luego saco la cuenta con otra y me da lo mismo, y luego saco la cuenta con otra y me da lo mismo, y luego saco la cuenta con otra y me da lo mismo, y me da lo mismo con todas las curvas que unen a los puntos P y Q para cualquier par de puntos P y Q. En ese caso vamos a decir que el campo matemático, el campo vectorial, es conservativo, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que X es conservativo. ¿Ok? Esta es la noción matemática correlativa de la física. Si la integral de línea de X de alfa, sobre cada par de puntitos P y Q no depende de la trayectoria alfa. Con esto lo que queremos decir es que no depende de la selección de una alfa particular, sino que da lo mismo con todas, ¿ok? Eso quiere decir que un campo es conservativo matemáticamente hablando. Muy bien. ¿Cómo haríamos para determinar que un campo es conservativo? Deberíamos sacar la cuenta de la integral de línea con todas las curvas, lo cual es imposible, ¿ok? No podemos hacer esto por un método exhaustivo. Esto no se puede. Como no se puede hacer esto por un método exhaustivo, porque hay un número infinito de curvas, toca hacerlo por teoremas, ¿ok? La única manera de yo determinar si un campo es conservativo es con un teorema que me lo garantice, como luego vamos a ver, ¿ok? Entonces, como primer ejemplo de lo que sucede, consideremos rápidamente a este campo. En R2, el campo XY, dado por x de XY dado por 2XY, x cuadrado. Este campo es conservativo. ¿Por qué lo sé? Porque hay un teorema que me lo va a garantizar, el cual les voy a explicar luego, ¿ok? Hay un teorema que me lo va a garantizar. Voy a verificar con ustedes la conservatividad de este campo sobre una cierta familia. No lo puedo verificar sobre todas, pero lo puedo verificar sobre una cierta familia de curvas. Y vamos a ver qué funciona. Por ejemplo, si yo tengo el punto P igual a 0, 0 y el punto Q igual a 1, 1, y me doy la familia de curvas que van desde 0, 0
hasta 1, 1 con las curvas polinomiales alfa n de t igual a t, t a la n, por supuesto, con el n mayor o igual que 1 entero, y el t en el intervalo 0, 1, con sus extremos. Entonces, por ejemplo, alfa sub 1 es la línea recta, el pedacito de segmentito t, t. Alfa sub 2 sería el pedazo del tramo de la cuadrática y igual a x cuadrado. Alfa sub 3 sería el de la cúbica y igual a x a la 3 y así sucesivamente. Y entonces, bueno, todas esas curvas conectan al punto 0, 0 y al punto 1, 1. Veamos que en efecto todas esas integrales de línea dan lo mismo, fíjense. Alfa sub n', la derivada de la curva, sería el vector 1, n por t a la n menos 1. Bien. Y x, el campo x, evaluado en alfa de t, sería 2 por la primera coordenada, que es t, por la segunda coordenada, que es t a la n, t cuadrado. 2 veces la primera, ¿no? Mejor dicho, el cuadrado de la primera. Esto me da 2t a la n más 1, t cuadrado. Muy bien. Entonces, la integral de línea de P a Q de x a lo largo de alfa es la integral de 0 a 1 de 2t a la n más 1 por la coordenada, la primera coordenada del alfa prima, que es 1, más t cuadrado por la segunda coordenada del alfa prima, que es n por t a la n menos 1, diferencial de t. Esto es la integral de 0 a 1 de 2 más n por t a la n más 1. ¿Ok? Diferencial de t. Esto que está aquí, si se fijan, voy a subir un poquito. Es la integral de 0 a... Es mejor dicho, integramos de una vez. La integral de t a la n más 1 es t a la n más 2 sobre n más 2, que por supuesto con el 2 más n o n más 2 se va a cancelar. ¿Ok? Y cuando evaluemos esto en los extremos, 0 y 1, en 0 da 0 y en 1 da 1. Esta integral da 1 para todas las curvas. Entonces fíjense que este resultado no depende del entero n. Entonces da lo mismo para todas las curvas de la familia, ¿ok? Da el mismo valor la integral de línea para todas las curvas. ¿Por qué? Porque el campo es conservativo. ¿Cómo sé que es conservativo? Por un teorema que me lo garantiza, que vamos a ver después, ¿ok? Ahorita realmente no les puedo explicar por qué. Necesito que me crean hasta nuestro próximo video. Muy bien. Vamos entonces a discutir un poco las condiciones de conservatividad. Entonces la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo un campo diferenciable es conservativo? ¿Ok? Y primero que nada vamos a buscar condiciones suficientes, ¿ok? Hay dos condiciones suficientes que podemos discutir, de las cuales vamos a hablar hoy. La primera es si x es el gradiente de un campo escalar conservativo, mejor dicho, de un campo escalar diferenciable, ¿ok? Con f diferenciable, entonces x es conservativo. Y la segunda es cuando la integral de línea, vamos a escribirlo así, desde p hasta p, de x de alfa da 0, cuando todas las integrales de líneas se anulan sobre todos los lazos. ¿Ok? Que salen y llegan al mismo punto, ¿ok? O sea, para toda curva cerrada.
Entonces voy a tener dos condiciones suficientes. Esta condición suficiente, la primera, es analítica. En cambio que esta otra condición es más bien de tipo geométrica, es visual, ¿ven? Y hoy vamos a discutirlas las dos. Vamos inmediatamente con la primera. ¿Ok? Vamos a demostrar uno. Si X, el campo X, es el gradiente de f de un campo escalar diferenciable, pues entonces se escribe como la parcial de f respecto de x y la parcial de f respecto de y. ¿Ok? En este caso, si yo tengo cualquier curva x de t, y de t, y p es alfa de c, y q es alfa de d, ¿ok? Por supuesto, CD contenidas dentro del dominio. ¿Okay? En el intervalo cerrado CD contenido dentro del dominio de la alfa. Entonces, la integral de línea desde P hasta Q de X a lo largo de alfa es la integral desde C hasta D de X de alfa de T producto punto alfa prima de T de T. ¿Ok? Esto es muy importante. Esta primera operación es producto punto de vectores. ¿Ok? Si la desarrollamos, este producto punto es igual, ¿ok?, a, como X es el gradiente, pues eso me va a dar la parcial de f respecto de X en alfa de t por x' de t, ¿ok? Porque alfa prima, fíjense que alfa prima, por supuesto, alfa prima de t va a ser x' de t y prima de t. Entonces vamos a hacer el producto punto con este vector, ¿ok? Más la parcial de f respecto de y también evaluada en alfa de t por y' de t, ¿ok? Si la desarrollamos así, diferencial de t. Listo. Voy a subir un poquito con ustedes. Noten, por favor, que lo que yo estaba escribiendo como un producto punto también lo puedo escribir así, como la integral de CA de D. Este vector fila, parcial respecto de X en alfa de t, coma, parcial respecto de Y en alfa de t, por x' de t, y' de t. Vector columna, ¿ok? Vector fila por vector columna. Y entonces tengo ahora un producto matricial. Lo voy a escribir aquí. Tengo un producto matricial. Un vector fila por un vector columna. Esto es importante porque el vector fila, que está a la izquierda, es la jacobiana de f, evaluada en alfa de t, y el vector columna de la derecha es la jacobiana de alfa en t. ¿Ok? Con las matrices jacobianas de cálculo multivariado que vimos, que estudiamos en un par de videos pasados. Y esto que está aquí por la regla de la cadena, fíjense que tenemos la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Pues entonces lo que tenemos es la integral entre C y D de la jacobiana de la compuesta, que le voy a escribir f compuesta con alfa, jacobiana en t, diferencial de t. Pero resulta, otra vez, que si nos fijamos con cuidadito, alfa iba desde C, D hasta un pedacito de la región R, y f iba desde R, desde la región R, esta región está contenida en R2, hasta los reales. Entonces, la composición de ellas dos, esto es lo que me importa, que se den cuenta, que f compuesta con alfa, ¿ok?, la podemos llamar h si quieren, es una función
de una variable. Es una función en una variable. Y el jacobiano de una función en una variable es la derivada respecto de t. Entonces yo estoy autorizado a escribir aquí simplemente la integral de c hasta d de f compuesto con alfa prima de t, o sea, la derivada en una variable de f compuesto con alfa. Y otra vez, como tenemos adentro de la integral en una sola variable a una prima, una derivada, pues yo puedo ahora aquí aplicar el primer y el segundo teoremas fundamentales del cálculo. Y entonces esto que está aquí es f de alfa de t, la compuesta, evaluada en los extremos c y d. ¿Ok? Bueno, esto que está aquí es f de alfa de d menos f de alfa de c, y eso es f de q menos f de p. Los puntos extremos, f en el final menos f en el inicio. Y esto que está acá, señoras y señores, ¿ok? Es un número, es la diferencia del campo escalar en los dos puntos. Esto que está acá, ¿ok? No depende de alfa. No depende de alfa, solo depende de P y Q. Por eso es que el gradiente de f es conservativo. Todo gradiente es conservativo. ¿Ok? Vamos a terminar el video de hoy hablando de la condición geométrica muy rápidamente. Tenemos dos operaciones sobre los caminos. ¿Ok? La primera operación es una operación de concatenación. Si yo tengo tres puntos, P, Q y R dentro de una región en la cual hay un campo diferenciable y yo pego a P y Q con una trayectoria alfa y luego pego a Q de R con otra trayectoria beta, que no tienen por qué tener el mismo parámetro, no importa, pero yo recorro primero alfa y luego beta, ¿ok? Primero alfa de P hasta Q y luego beta de Q hasta R. Obtengo un caminito que no es derivable en todos los puntos, o sea, es derivable en todas partes, salvo probablemente en el Q, pero las integrales están definidas aunque tengan algunos puntos singulares, mientras sean finitos. Y entonces yo puedo pensar en la trayectoria concatenada, que la vamos a llamar, entre comillas, alfa más beta, pero esto es realmente alfa seguida de beta o concatenada con beta, y me une a los puntos P y R. Y por las propiedades, las integrales, esta primera propiedad no la voy a demostrar, pero es muy fácil calcularla porque es una cuenta con integrales en una variable. La integral de línea desde P hasta R del recorrido, mejor dicho, de X a lo largo del recorrido de la concatenada de alfa seguida de beta es igual a la integral de línea desde P hasta Q de X a lo largo de alfa más la integral desde Q hasta R del mismo X con el recorrido de beta. ¿Ok? En algunos libros esto lo escriben así. ¿Ok? Es lo mismo que yo estoy escribiendo. ¿Ok? Es lo mismo, yo solamente lo estoy escribiendo con una notación un poquito diferente, pero se trata de lo mismo. La integral de línea sobre la concatenada es la suma de las integrales de línea. ¿Ok? Muy bien. La segunda propiedad, que esta sí la vamos a sacar completa, es la de las curvas opuestas. Si yo tengo una curva alfa que me pegue a dos puntos, P y Q, digamos que P es alfa de C, Q es alfa de D, ¿ok? Yo voy a definir la curva opuesta, ¿ok? Alfa viene así, entonces la curva opuesta es la que tiene el mismo recorrido de alfa, pero viene en el sentido opuesto. Vamos a llamarla por ahora un momento beta, que va definida de C a D, de C, D, perdón, en la misma región, y se define como beta de S es igual a alfa
de C más D menos S. Fíjense que beta de C va a ser igual a C más D menos C da D. Entonces esto es alfa de D, que da Q. Y beta de D es igual a alfa de C, que da P. ¿Ok? Entonces esta cosa realmente se regresa. Además, beta prima de S es igual a, por regla de la cadena, menos alfa de C más D menos S. Muy bien. Si sacamos la cuenta, ¿ok? Si sacamos un momento la cuenta, esta sí la podemos sacar rápidamente. Fíjense entonces que la integral desde Q hasta P, porque estoy regresando de Q a P, de X a lo largo de la beta, esto es la integral desde C hasta D de X de beta de S por beta prima de S de S. Y esto es la integral de C hasta D de X de alfa de C más D menos S por beta prima, que es menos alfa, ¿ok? Por menos alfa prima, esto es prima, perdón, de C más D menos S de S. Muy bien. Hasta aquí todo chévere. Y ahora, fíjense, vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Vamos a decir que T es igual a C más D menos S. Entonces, el diferencial de T es igual a menos el diferencial de S. Pero además, T es igual a C si solamente si S es igual a D. Y T es igual a D si solamente si S es igual a C. Entonces esta que está aquí, esta integral, con el cambio de variables, ¿ok? Cuando yo aplico el cambio de variables, me va a dar la integral en una variable. Fíjense que S se mueve de C hasta D, S se mueve desde C hasta D, entonces T se va a mover desde D hasta C. Desde D hasta C, ¿ok? De X en alfa de T por alfa prima de T menos alfa prima de T, mejor dicho, perdón un momentito, por menos alfa prima de T por ds, que es menos de T. Entonces me queda menos de T. Y entonces esto me da la integral, perdón, la integral normal de una variable de D hasta C de X de alfa de T, alfa prima de T de T. Simplemente lo que sucede es que tengo ahora solamente volteados los extremos. Entonces esto que está acá, esto es la integral desde, mejor dicho, perdón, esto que está acá es menos la integral desde C hasta D, menos la correcta, con X de alfa de T por alfa prima de T de T. Y esto es menos la integral de línea desde P hasta Q de X de alfa. En resumen, la integral de línea sobre la curva opuesta, ¿okay? La integral de línea sobre la curva opuesta cambia el signo de la integral original, ¿ok? Cambia el signo de la integral original. Esto que está acá lo vamos a escribir ahora sí. Si nosotros llamamos a la beta, entre comillas, la llamamos menos alfa, lo que estamos diciendo es que la integral de línea sobre menos alfa es igual a menos la integral de línea sobre alfa, en la notación de los libros de cálculo usuales. Muy bien, entonces, fíjense, vamos a hacer ahora la demostración rápida de 2. 2 es un sí, solo sí. Esta es una condición que es suficiente y necesaria. ¿Ok? Si X se anula sobre todo lazo,
¿ok? Y usted tiene un par de puntos P y Q y consigue una curvita, cualquiera alfa, ¿ok? Cualquier curvita alfa, ¿está bien? Que vaya de P a Q y consigue cualquier otra curvita beta que también vaya de P a Q. ¿Okay? Las dos van así, desde P hasta Q. Muy bien, entonces, fíjense que ya tengo dibujado un lazo. Lo único es que como las dos van de P a Q, para tener un lazo hasta P, debo considerar la opuesta de alguna de las dos. Por ejemplo, puedo considerar la opuesta de beta, vamos a llamar a delta, igual, entre comillas, la opuesta de beta. Y tengo un lazo desde P hasta P. Entonces, yo sé que la integral de línea desde P hasta P de X recorriendo a alfa seguida de delta, ¿ok? Por mi primera propiedad, esto es la integral de línea desde P hasta Q de X recorriendo a alfa más la integral de línea de Q hasta P de X recorriendo a delta, ¿ok? Como esta cosa me da un lazo, como alfa seguida de delta es un lazo, yo tengo que la primera integral que yo acabo de escribir a la derecha da 0, porque el X anula todas las integrales de línea sobre lazos cerrados, ¿ok? Las integrales de línea, no X, sino las integrales de línea, ¿ok? Se anulan sobre lazos cerrados. Muy bien. Entonces, lo que yo tengo aquí es la integral de línea de P a Q de X de alfa. Y ahora delta es la opuesta de beta. Entonces lo que tengo es menos la integral de línea desde P a Q de X con beta. Y como estas dos cosas dan 0, pues entonces lo que obtenemos es que la integral de línea desde P hasta Q de X con la trayectoria de alfa es igual a la trayectoria de línea de P hasta Q de X con la trayectoria de beta. Por lo tanto, la integral de línea no depende de las trayectorias, ¿ok? Y el recíproco, que no lo voy a hacer, es muy similar, ¿ok? Es muy similar. Simplemente se los hago como comentario. Si X es conservativo, se va a tener también el recíproco, que es que X se anula sobre todo lazo cerrado y se demuestra de una manera muy parecida a lo que acabamos de hacer ahora. Entonces esto es todo por hoy. En resumen, en gran resumen, tenemos dos condiciones para la conservatividad, ¿ok? Si el campo es un gradiente, es conservativo. Todo gradiente es conservativo. Y si el campo anula la integral de línea sobre todo lazo cerrado, también es conservativo, ¿ok? Muy bien, esto es todo. Lo dejamos hasta aquí. Gracias por su atención. Que tengan un feliz día.